Buen día. La primera razón de cuantificar la capacidad del proceso es establecer si el mismo es capaz de mantener la tolerancia especificada del producto, es decir, esos valores por encima y por debajo de la media que aceptamos como parte de las causas comunes y que están representados por los límites de especificación, los cuales no necesariamente deben coincidir con los límites de control en la gráfica de control. Dicho en otras palabras, mire cuánta variación natural experimenta un proceso en relación con sus límites de especificación y le permite a procesos diferentes ser comparado con respecto a que también lo controla su organización. Cuando me refiero a procesos diferentes, quiero decir procesos ubicados físicamente distintos, pero que generan un producto exactamente igual. Pensemos entonces en las fábricas de refrescos. La misma empresa, la misma compañía, tiene fábricas en diferentes lugares de un país o incluso del mundo. Entonces, cuando se hace ese análisis de la capacidad de ese proceso, los podemos comparar así estén en fábricas diferentes. De eso se trata. Muy bien, los límites del proceso son los mismos límites del gráfico de control y nacen de los datos obtenidos durante las observaciones del proceso en un tiempo determinado, denominado tiempo base o de referencia. ¿Recuerdan el video anterior donde hablábamos de los gráficos de control? Muy bien, esos son los límites del proceso. Como lo vimos en videos anteriores, estos límites permiten establecer si existen causas especiales de variación en ese proceso y por lo tanto inferir que el mismo no está dentro de control estadístico y por lo tanto debe ser revisado. Luego de hacer las correcciones pertinentes, se deben tomar nuevas muestras y elaborar un nuevo gráfico de control, generando límites del proceso totalmente nuevos. Ahora bien, que un proceso esté bajo control estadístico no significa que esté produciendo piezas acorde con las especificaciones, y es allí donde debemos introducir un concepto nuevo. Los límites de especificación son individuales de cada pieza y representan las dimensiones que debe poseer para considerarla aceptable. Esa dimensión es la variable aleatoria continua que representa a la característica de calidad estudiada. Los límites de especificación están dados generalmente por factores externos, como exigencias del consumidor, normas internacionales, diseño del producto, y es por ello que no necesariamente existe una relación entre ellos y los límites del proceso. Evidentemente, si se desean cumplir esas normas externas, es necesario que los límites del proceso y de especificación estén conciliadas y de allí nacen los estudios de capacidad. Vamos a analizar esto un segundo. Lo vimos en videos anteriores cuando les indicaba de que existían variaciones comunes y variaciones especiales. Cuando hablamos de los límites del proceso, estamos a través de las gráficas de control, estamos analizando si existen o no causas especiales para que nuestro proceso sea variable. De eso se trata la gráfica de control. Pero también es posible que dentro del proceso existan causas comunes que están generando variabilidad y que no permiten que ese producto final cumpla con las especificaciones. ¿Recuerdan cuando hablamos en un inicio que debíamos cumplir las exigencias de nuestro cliente, nuestra promesa? Muy bien, de eso se trata. Esa característica de calidad debe estar dentro de unos límites de especificación para cumplir esa promesa. Entonces, si no lo estamos haciendo, también es un problema que no vamos a detectar con las gráficas de control, sino con este análisis de capacidad. La medición de la capacidad del proceso es fundamental, pues es la herramienta que permitirá evaluar el proceso dentro de una auditoría de calidad. ¿Por qué esto? Pues porque la capacidad está referida a si el proceso es capaz o no de cumplir con las especificaciones. Y las especificaciones son la promesa que le hicimos a nuestro cliente. ¿Recuerdan lo que acabo de decir? Pues bien, aquí está. Para eso es el CP. Otro punto importante de la capacidad del proceso es que permitirá compararlo con otros procesos similares a fin de decidir cuál de ellos presenta mejor disposición al cumplimiento de las especificaciones y en consecuencia a una mejor calidad.
Lo que dije en un principio, dos plantas que hacen el mismo producto en ciudades distintas o incluso dos líneas de producción que hacen el mismo producto dentro de una misma instalación. Esto último puede servir para seleccionar un proveedor por encima de otro, si estamos haciendo un análisis externos, o para analizar con mayor detalle las causas de ese cumplimiento e implementarlas en otro proceso para así equipararlo. Aquí podríamos utilizar a nuestro buen amigo el gráfico causa-efecto, por ejemplo. Los límites superior e inferior son evidentemente las especificaciones del producto y son valores conocidos desde el momento del diseño. Me refiero a la fórmula que están viendo en pantalla. LSE, LIE son límite superior y el límite inferior. Por su parte, el valor de R se refiere al rango promedio. Ese también lo calculamos en los gráficos de control. Y por último tenemos AD2, es una constante que proviene de las tablas estandarizadas y se obtiene a partir del tamaño de las observaciones, lo mismo que hicimos con los gráficos de control. ¿Okay? Eso ya lo planteamos en el video anterior. Ahora bien, vamos a hacer el análisis de este valor de CP, que es la capacidad del proceso. CP es mayor a 1, entonces se trata de un proceso potencialmente hábil. Para un CP igual a 1 tenemos un proceso en el mínimo deseado, pero en el caso de un CP menor a 1 estamos en presencia de un proceso que no cumple con las especificaciones y de hecho los límites naturales del proceso son superiores a los límites de especificación. Esto es un verdadero problema y debemos corregirlo. Cuando se determina que el proceso no es apto para producir las unidades dentro de las especificaciones establecidas, deben adoptarse diversas medidas, dentro de las cuales podemos mencionar mejorar el proceso o cambiarlo por uno mejor, hacer una inspección al 100%, esto es totalmente ineficiente, pero bueno, es una recomendación válida si al menos queremos terminar un lote de producción que ya tenemos que cerrar. Obtener una desviación o un permiso de aceptación, esto quiere decir aceptar de que no estamos cumpliendo, pero solo por un periodo temporal. Luego también es posible tercerizar la elaboración de esa parte específica. Eso es un caso de que sea posible, no en todos los procesos podemos hacerlo. También existen otras prácticas poco recomendables como cambiar las especificaciones de diseño, o dejar de hacer el producto. Esto es bien delicado y debe ser analizado con mucho detalle por la alta gerencia. Hay otro valor que también debemos analizar, que es la capacidad real. Un proceso puede no estar centrado, pero al contar con límites de especificación amplios, aún así ser capaz de cumplir con las especificaciones de diseño. Voy a repetir esto. El proceso puede no estar centrado, pero aún así puede cumplir con las especificaciones de diseño. Esto se debe a que esas especificaciones son lo suficientemente amplias. En este caso, es necesario calcular el coeficiente de capacidad real del proceso y se denomina CPK. Este valor sería igual a CP, el que analizamos anteriormente, cuando la media del proceso se ubique en el punto medio de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces el valor del índice de CP será menor. Si el proceso no está centrado, entonces el valor del índice de CPK será menor al valor de CP. Vamos a revisarlo más adelante porque esto puede ser confuso. Aquí pueden ver las fórmulas para el cálculo de esta capacidad real. No me voy a adentrar con esto porque definitivamente es más fácil hacerlo con un ejercicio. Pero vamos a analizar entonces lo que acabo de decir. Si el valor de CPK, de la capacidad real, es mayor a 1, perfecto. Indica que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. No se sale de los valores de especificación, que son los valores de diseño. Cuando los valores son menores a 1, esto indica que el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones.
Es decir, podemos suponer entonces que la media no está centrada. Y por último, si tenemos valores de 0 o negativos, indica que la media del proceso está fuera de las especificaciones. Ya eso es definitivo. Por lo tanto, el CP mide la capacidad potencial del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real. Esto que ven en pantalla es un procedimiento que diseñé hace algún tiempo, donde muestro el paso a paso para hacer ese análisis de capacidad. Fíjense cómo iniciamos con el cálculo del CP, luego verificamos si la media está dentro de los límites de control especificados, y por último se calcula el CPK, que debería ser mayor a 1. Si en alguno de estos tres pasos no cumplimos, entonces hay que hacer una mejora del proceso, hay que analizarlo, ver qué es lo que está ocurriendo, porque es un error. Quiero contar algo importante, este procedimiento no es único, pues los procesos pueden presentar variaciones en el tiempo y queda en manos de los ingenieros de calidad estar atentos a cualquier fenómeno, tanto externo como interno, que pudiese generar que nuestro proceso modifique esas condiciones. ¿Ok? Vamos a presentar unas conclusiones. Los procesos presentan una variabilidad natural cuando están bajo control estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Que existen elementos intrínsecos o causas comunes que pueden generar variabilidad dentro del proceso y por lo tanto solamente con la revisión de los gráficos de control no es suficiente. Un proceso puede no cumplir con las especificaciones de calidad. Lo que acabamos de decir puede abrirse más allá de los límites de especificación. Por otra parte, a veces basta concentrar un proceso para cumplir con los requisitos. Es posible que el hecho de que no esté centrado es lo que está generando productos fuera de conformidad. Y por último, cuando un proceso es incapaz, no hay más remedio que cambiar el proceso. Si ya hicimos todo lo posible y no hubo mayor respuesta, entonces es necesario tomar la decisión de modificar cualquier característica del proceso para poderlo llevar a las condiciones de diseño, que sean los límites de especificación, y al valor centrado. Bien, esto es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme a lo largo de este curso. Espero haber cumplido con sus expectativas. Adicionalmente, les dejo mis redes sociales donde pueden estar atentos a mis publicaciones en el área de ingeniería industrial. Nos vemos pronto. ¿Saben qué es lo que más me gusta de los gráficos de control? Porque de una manera u otra nos permiten utilizar todo lo que aprendimos a lo largo de este curso. Fíjense cómo a través de él, o mejor dicho, para poder llegar a él, debemos tener unas hojas de verificación bien elaboradas, debemos tener claro qué es lo que estamos midiendo, cuál es esa variable de calidad o ese dato que estamos buscando. También hay un punto muy importante que son las variaciones de causa común o variaciones de causas especiales. Fíjense que el gráfico de control se concentra en esas variaciones especiales, pero luego viene el concepto de capacidad del proceso, donde entonces analizamos ese movimiento dentro de nuestros límites de control, específicamente límites de especificación, cómo se mueve y poder establecer si realmente existen causas comunes que nos alejen de ese diseño original. En fin, todo lo que vimos a lo largo del curso termina reflejado allí. Por cierto, ¿cómo olvidarlo? La estratificación, muy importante para elaborar nuestros subgrupos. Entonces, como pueden ver, todo está relacionado y estamos aplicando al final todo lo que hicimos. Espero que haya sido de su agrado este curso y los espero entonces para nuestro proyecto final.